Buenas noches chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Continuando con los temas de esta semana, vamos a hablar acerca de las funciones. Pero antes de poder entrar en materia, es importante que conozcamos acerca de la programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas, mejor conocido como el divide y vencerás. Como pueden ustedes observar aquí, tenemos, ¿verdad?, generalmente una entrada de datos. Estos datos se van a procesar y posteriormente van a salir, ¿verdad?, con algún resultado que nosotros pues vayamos a entregar. Entonces básicamente esto es la programación modular. ¿Dónde usamos este principio de programación modular o dividir y vencerás? Bueno, podemos pensar por ejemplo en lo que es los celulares, ¿verdad? En las aplicaciones por ejemplo de Facebook, ¿verdad? Vemos que nuestro teléfono tiene diferentes aplicaciones, no tiene una sola aplicación que es la que haga todo. De esa manera entonces se va dividiendo en submódulos las diferentes tareas que nuestro teléfono celular va a realizar. Otro ejemplo es los mini componentes, ¿verdad? Los equipos de sonido, eh, que por ejemplo van a tener diferentes funciones, que si radio, que si Bluetooth, que si auxiliar, llave malla, que para poderle, por ejemplo, configurar la ecualización del sonido. Y un tercer ejemplo donde vemos esta programación modular o vemos funciones es en los controles remotos, ¿verdad? Que nosotros tenemos un montón de opciones o funciones que podemos desplegar para controlar nuestra televisión. ¿Cuáles son las ventajas de esta programación modular, verdad? Tenemos que, bueno, simplifica los algoritmos complejos porque entonces se van a dividir las tareas muy grandes en tareas más pequeñas, que aún así van a estar comunicadas. Además, los módulos van a ser elaborados de una forma independiente, de manera que entonces usted va a poder concentrarse, ¿verdad?, en cada una de las tareas que va a realizar cada módulo. Y el mantenimiento es mucho más sencillo, ¿verdad? A la hora de encontrar errores y demás, vamos a podernos ubicar en ese error directamente en el módulo donde se esté produciendo. Entonces ahora sí, ¿qué es una función? Una función es un subprograma que realizará una tarea específica que puede o no recibir valores. ¿Ya? Entonces no necesariamente la función va a estar recibiendo valores, puede que sea una función que realice alguna tarea a partir de otros datos. Un ejemplo cotidiano tenemos por acá un maestro de obras. Él contrata a dos ayudantes para edificar una casa. Entonces, como pueden ver ustedes acá, él es el maestro de obras, ¿verdad? Él dice, yo soy el maestro, soy la función principal. Y acá tiene su primer ayudante y dice, soy la que distribuye los blogs, ¿verdad? Ella le va a estar pasando a él los blogs para que el maestro pueda ir edificando la casa, pero él tiene un tercer ayudante que es el que distribuye la mezcla, porque si puede tener los blogs pero si no tiene la mezcla para pegarlos, ¿verdad?, no va a poder hacerlo. Pudiera tener un tercer ayudante que es el que le hace el armazón de las varillas, ¿verdad? Entonces así podemos ir pensando nosotros en lo que sería las funciones con la programación modular. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos para que ustedes se guíen y tengan una idea de cómo podemos plasmar nosotros la programación modular en nuestros algoritmos, en nuestros diagramas de flujo. Muy bien chicos, entonces vamos a iniciar con nuestro primer problema con funciones. Vamos a solicitarle a un usuario, ¿verdad?, un número y vamos a calcular el cubo de este número. La fórmula para calcular el cubo va a ser número, ¿verdad?, el número que del usuario elevado a la 3, ¿verdad?, con un exponente, como lo ven aquí, con este símbolo de exponente. Entonces vamos a ir a nuestro DFD, muy bien, y acá vamos a comenzar. Primeramente vamos a declarar, ¿verdad?, en este caso la variable número, vamos a declarar en 0, como estamos acostumbrados. Vamos ahora a solicitarle al usuario que por favor nos digite un número. Muy bien, vamos a leer ese número. Tenemos el mismo
nombre de la variable número, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir, vean aquí donde yo estoy posado, donde dice nuevo subprograma. Aquí en nuevo subprograma vamos a hacer doble clic y le vamos a poner en el nombre, le vamos a poner cubo, cubo. En parámetros vamos a poner número. ¿Por qué? Porque número es el dato que nosotros le vamos a solicitar, ¿verdad? Entonces en parámetros va número, igual como lo escribimos. Para devolvernos hacia nuestro programa principal, nos devolvemos en esta flechita que estoy señalando por aquí. Ven que ahí está mi inicio. Vamos a acercar esto un poquito más. Y si le doy siguiente aquí, siguiente subprograma, me va a llevar a donde está mi subprograma. Hasta el momento no hay nada, ¿verdad? Porque pues está en blanco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar un proceso aquí y vamos a decir que este proceso se va a llamar cubo número. Y cubo número va a ser igual a número, ¿verdad? El número que nos da el cliente, elevado a la 3. Muy bien. Y ahora que ya lo tenemos, ¿verdad? Que ya lo tenemos listo, vamos a decirle aquí una impresión donde se le indique que el cubo del número, dos puntos, espacio, comilla, coma, número, porque le voy a presentar al usuario el número que él digitó, coma, comilla, espacio es, para que no quede pegado ahora la letra, espacio, comilla, coma, y pongo el nombre de la variable que va a calcular el cubo. ¿Cuál es? Cubo número, aquí está aquí, cubo número, ¿verdad? Y ahora volvemos hacia atrás, volvemos a repasar, vean, número, está declarado en 0, digita el número, lee el número, nuevo subprograma, cubo, parámetros número, que es el que va a leer. Aquí está la siguiente función, cubo número elevado a la 3, perdón, y la impresión final. Entonces yo corro esto y me dice digite un número, vamos a poner el número 6, y me dice aquí, ¿verdad?, que la ejecución ha terminado. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Vean que aquí yo le puse, ¿verdad?, la impresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él viene aquí, lee el número y finaliza. Yo tengo que sí o sí llamar a esta función, porque aquí no la estoy llamando. Entonces, ¿cómo llamo yo la función, profe? Vean ustedes aquí, a la par del símbolo de impresión, hay uno que dice llamada. Yo vengo y lo pongo aquí abajo de número. ¿Y qué falta ahora? Poner aquí el nombre del subprograma, cubo, ¿verdad? Pero en argumentos me falta ponerle aquí número, ¿verdad?, para que entonces se sepa que es el programa cubo número al que yo estoy llamando. En este caso, como es el argumento que vamos a leer. Entonces ahora sí, nuevamente corro y le digo digite un número, número 6. Entonces me dice el cubo del número 6 es 216. Entonces vemos ahí cómo está correcta la ejecución. Vamos a ponerle el 3. El cubo del número 3 es 27. Entonces, profe, ¿cuál fue el error que tuvo el profe aquí? ¿Verdad? Para que tengamos cuidado. Revisar siempre, en este caso, que nuestras funciones tienen que llamarse, porque nada hace usted declarando toda una función, ¿verdad?, en su programa, si usted no lo está llamando en su función principal, que está la función principal donde se ejecuta todo el programa. Entonces, ese es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos que solicitarle al usuario una distancia en kilómetros y la vamos a convertir a metros. En este caso, para hacer esta conversión a metros, tenemos que multiplicar la distancia en kilómetros que nos va a dar el usuario por 1000. Entonces vamos a ir al DFD a realizar estas operaciones. Muy bien, entonces ya aquí dentro de DFD, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos nuevamente, ¿verdad?, a llamar o a crear nuestra variable distancia km. Yo le pongo distancia km, si ustedes quieren le pueden poner valor, como ustedes gusten, ¿verdad? Yo la voy a declarar en 0 porque nos la va a dar el usuario. Luego de eso voy a decirle al usuario que por favor nos digite una distancia en kilómetros. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Hay que leer esta distancia ahora en kilómetros. Le vamos a poner igual como pusimos
arriba en la declaración distancia km, ¿verdad? Para que entonces se guarde. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Queda crear un nuevo subprograma, ¿verdad? En este caso, este nuevo subprograma se va a llamar conversión. Conversión se va a llamar nuestra función. Y en parámetros, ¿qué va a recibir? Va a recibir la distancia en kilómetros. Si yo quisiera poner alguna descripción aquí en su programa, lo puedo hacer. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que calcular la distancia. Entonces yo le voy a poner a mi variable, metros. Podemos ponerle cálculo, como nosotros decíamos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a multiplicar la distancia km que nos dio el usuario por 1000. Entonces distancia km por 1000 para poder así hacer la conversión de kilómetros a metros. Y ahora, ¿qué resta? Resta decirle al usuario cuánto fue, ¿verdad?, el resultado de la conversión. Entonces le vamos a decir aquí la distancia en metros es los puntos, comillas, coma, y le ponemos la variable metros. ¿Por qué? Porque es la que nos va a convertir, ¿verdad? Si ustedes quisieran ponerse más creativos, aquí le ponen: usted ingresó la distancia en kilómetros tanto, lo cual, la coma, distancia km, lo cual es equivalente a tantos metros. Si uno quisiera ponerlo ahí más detallado. ¿Qué falta ahora? Importantísimo, ¿verdad? Porque si yo corro esto aquí, me va a decir, bueno, ponga la distancia en kilómetros, 5 kilómetros. Nada pasó. ¿Por qué? Porque falta agregar aquí la llamada. ¿Y a quién llamamos nosotros? A nuestra función que se llama conversión, que recibe los parámetros, distancia km, ¿verdad? Porque si no hago eso, entonces no va a poder entrar. Entonces ahora le pongo 5 y me dice la distancia en metros es 5000. Entonces ahí ya nos está funcionando. Digamos que vamos a poner que son 15 kilómetros. Entonces la distancia en metros en este caso sería 15000. Entonces de esa manera nosotros estamos viendo que nuestro programa, ¿verdad?, está funcionando. Como yo les dije, si ustedes quisieran aquí ponerse creativos, ustedes le ponen aquí entonces, vamos a ponerlo así: usted ingresó puntos, coma, distancia km, kilómetros. La conversión a metros es 2 puntos, coma, metros, coma, comillas, metros. Vamos a dejar un espacio aquí y cierro. Entonces le vamos a poner 5 kilómetros. Entonces me dice: usted ingresó 5 kilómetros. La conversión a metros es 5000 metros. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad?, para los que quisieran como ver cómo lo podemos hacer en este caso. Muy bien, vamos a seguir con otro ejemplo. Muy bien, en este otro ejemplo vamos a solicitarle un número al usuario y vamos a decirle si este número es 1, es -1 o es 0. Para ello pues vamos a usar una función. Entonces nos dirigimos hacia el DFB. Muy bien, entonces aquí vamos a limpiar este DFB y vamos a iniciar primeramente inicializando la variable, ¿verdad?, declarando la variable número, que es la que le vamos a solicitar a nuestro usuario. Luego de eso, como es costumbre, le vamos a decir que por favor nos digite un número. Digite un número. Vamos a leer ese número y vamos a crear el nuevo subprograma, ¿verdad?, para que entonces podamos manejarlo por aparte. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedirle al usuario ahora un número y evaluar si ese número es 1, -1 o 0. Entonces para eso vamos a usar un condicional. Vamos a decirle aquí que si número es igual a 0, en caso de que eso resulte verdadero, entonces vamos a imprimir aquí un 0 para decirle al usuario que es un 0. En caso contrario, vamos a agregar otro sí y vamos a decir que si el número
¿verdad? Es mayor que 0. Si eso es verdadero, ¿qué quiere decir mayor que 0? Es 1, es 2, es 3, por ejemplo. Entonces, vamos a decirle aquí que es 1. En caso contrario, vamos a decirle que es menos 1. Que es menos 1. Y ahora, ¿verdad? ¿Qué falta ahora? Ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutarlo aquí, a llamarlo. En este caso, vean que a mí se me olvidó algo. Poner aquí el nombre de su programa. Entonces yo voy a poner aquí que se llama resolución. Resolución. El parámetro va a ser número, que va a recibir a número. Por lo tanto, en llamada voy a llamar a resolución, ¿cierto? Con los argumentos número. Número para que entonces se pueda saber qué es el que se está llamando. Ahora lo corremos y vamos a digitar 0. Entonces nos dice que es 0. Vamos a digitar 1. Entonces me dice que es 1. Vamos a digitar menos 1. Me dice que eso es 1. Si pongo 2, me va a decir que es 1, ¿verdad? Porque es un número, en este caso, positivo. Si yo pongo menos 500, me va a decir que es menos 1, o sea que es un número negativo. Y así entonces estaría nuestro programa. Nuevamente lo vamos a explicar. Leemos el número, perdón, declaramos el número, le solicitamos al usuario un número, leemos ese número, pasamos al subprograma, ¿verdad? Lo llamamos y vamos a evaluar. Si el número es 0, entonces digite 0. Si no, en caso contrario, que sea 1, digamos. Si el número es mayor que 0, entonces es 1. Si no, entonces es menos 1. Este es el último ejemplo de funciones. Si gustan ustedes lo pueden parar aquí ahorita para resolverlo y luego ver, ¿verdad? La resolución final. En este caso vamos a calcular el área de un cuadrado. Entonces le vamos a solicitar al usuario, ¿verdad?, que nos digite a nosotros la medida de un lado del cuadrado, porque la fórmula va a ser lado por lado. Entonces vamos a ir a DFD y limpiamos por acá. Y lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, como siempre, declarar nuestra variable lado en 0, porque se le vamos a solicitar al usuario. Posterior a eso le vamos a decir que por favor nos digite un lado del cuadrado. Muy bien, vamos a leer ese lado, ¿verdad? Ese dato que el usuario nos ingresa. Y ahora vamos a hacer un nuevo subprograma, ¿verdad? En este caso una función que le vamos a poner por nombre área cuadrado. Área cuadrado que va a leer el parámetro del lado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área. Vamos a agregar un proceso y vamos a poner aquí la variable área. ¿Y cómo vamos a calcular la operación? Entonces vamos a decir que lado por lado nos va a dar el valor de área, para entonces posterior a eso imprimir al usuario y decirle entonces aquí el área del cuadrado es 2 puntos, espacio, coma, comillas, coma, y ponemos aquí área, ¿verdad? Porque área es la que nos va a dar a nosotros la información que calculamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos haría falta por acá? Lo único que nos haría falta es llamar a la función, ¿verdad?, a su programa que se llama área cuadrado, que tiene los argumentos, en este caso lado. Y vamos a correrlo y dice aquí, digite un valor, vamos a ponerle que un lado vale 4. Entonces dice que el área del cuadrado es 16. Ponemos un 8, el área del cuadrado es 64. Entonces podemos ahí verificar, ¿verdad?, que nuestro programa está corriendo correctamente. Entonces nuevamente explicamos aquí. Se declara la variable lado en 0, se le solicita al usuario que digite un lado del cuadrado, se lee ese dato, se pasa a la función, se hace el cálculo del área, que va a ser lado por lado, y se imprime el resultado. Muy bien, vamos a continuar con el otro tema. El tema con el que cerramos ya las clases de diagramación de flujos es el de arreglos o arrays, también conocidos como vectores. ¿Qué es un vector, un arreglo o un array? Bueno, es un conjunto de datos de igual tipo en forma de una entidad.
de tal manera que para llamarlo se hace uso del nombre del arreglo y una serie de subíndices. Como pueden ustedes observar aquí en la imagen, tenemos estas casillas, ¿verdad?, donde almacenan los números del 1 hasta el 10. Pero es importante comprender que estos números que están dentro de las casillas son los elementos, mientras que los índices van desde el 0 hasta el 9. De manera que entonces, si yo quiero llamar por ejemplo al índice 3, el índice 3 contiene el número 4. Mientras que si yo llamo al índice 7, el índice 7 contiene al número 8. Índice 7, número 8. En este caso tenemos un ejemplo cotidiano donde podemos tener una caja con pelotas. Queremos almacenar 6 pelotas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y queremos entonces que estas pelotas estén dentro de la caja. Como ustedes pueden observar, las pelotas son de fútbol. Si yo quisiera traer una pelota de básquetbol aquí adentro, no me lo va a permitir, porque mi arreglo o array tiene que ser solo de pelotas de fútbol. Si yo voy a hacer un arreglo de números, solamente puedo almacenar números. Si va a ser de letras, solamente puedo almacenar letras. No puedo combinar valores. Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería ahora la caja con las pelotas de fútbol, y acá vamos a diferenciarlas. Para eso las pintamos, ¿verdad?, porque como todas son de blanco y negro. Entonces, en el índice 0 tenemos la bola de fútbol blanco con azul. En el índice 1 tenemos la bola blanco con rojo. En el índice 2, blanco con verde. En el índice 3, fucsia con blanco. En el índice 4 tenemos celeste con blanco. Y en el índice 5 tenemos la clásica, blanco y negro. Entonces acá tenemos que pelota de fútbol en el índice 2 nos va a traer a la pelota de fútbol almacenada, que es de color blanco con verde, mientras que la pelota de fútbol en el índice 4 va a ser la de blanco con celeste. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que nos quede más claro este tema de los arrays. Bien, entonces este va a ser el primer problema de arreglos que vamos a hacer. Dice que debemos hacer un programa que rellene un arreglo con los 10 primeros números enteros y los muestre en pantalla en un orden ascendente. Entonces para eso vamos a ir al DFD. Tenemos por acá, ¿verdad?, que primeramente vamos a llamar a nuestro arreglo. Vamos a ponerle a nuestra variable de nombre arreglo, y dentro le vamos a decir que va a valer 10, que va a ser un arreglo de 10 números y que va a iniciar en 0, ¿verdad? Como valor inicial va a ser 0. Aquí lo que le estamos dando es el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el for. El for es este que está aquí, el ciclo para. Muy bien, ahora aquí, ¿verdad?, tenemos nuestro ciclo para. Vamos a decirle que para iniciar en i, muy bien, cuando empiece en 1 y termine en 10, porque son 10 números los que nos están pidiendo. Entonces, i, que va a ser nuestra variable iteradora, ¿verdad?, que va a ir subiendo de posición, va a empezar en 1 y va a llegar hasta 10. O sea, mientras el ciclo, ¿verdad?, el ciclo for se va a ejecutar de 1 a 10 y va a ir incrementando de 1 en 1. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es hacer otro proceso, ¿verdad?, que se va a llamar igual. Se va a llamar en este caso arreglo, pero va a almacenar ahí y va a valer i en este caso. Entonces este arreglo, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta asignación que estamos creando aquí? Bueno, que este valor va a ir almacenando el número que tenga ahí. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Que en lo que es el array va a empezar en el índice 0, 1, 2, 3. Entonces él va a almacenar el valor en la posición 0, que va a ser 1, en la posición 1, que va a ser 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Nos va a ir mostrando a nosotros los valores. Entonces, para eso es que hacemos esta parte, para que ella llegue y
nos almacena y nos muestra a nosotros el valor de i. Muy bien, pero para eso vamos a necesitar aquí al final del cierre agregar otro for, y va a ser un for igual al anterior. Para i, cuando empiece en 1 y termine en 10 y vaya aumentando, este va a ser el que va a ir aumentando de 1 en 1. Muy bien, y acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir el arreglo de i, y entonces nos va a mostrar los valores que va a ir teniendo i conforme esto vaya a ir subiendo, ¿verdad? Esto va a ir aquí subiendo y bajando, volviendo a subir. Entonces nos va a mostrar 1, después nos va a mostrar 2, después nos va a mostrar 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a correrlo y ahí tenemos el primer valor. Ahí estamos en el índice 0, nos dice que el primer valor es 1, en el segundo valor es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo quisiera bajar esto, digamos, decir, no, que sea de 1 a 5, tengo que bajar aquí también, ¿verdad? El valor. Inicie de 1 y termine en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí termina nuestra ejecución, ¿verdad? Entonces, volviendo a explicar el código acá, tenemos el arreglo que va a ser para 10 números, ¿verdad? En este caso, que va a iniciar cuando i inicia en 1 hasta 10, en este caso, ¿verdad? Nada más que yo le puse 5. Y va a ir aumentando, este es el que va a aumentar de 1 en 1. El arreglo acá de i va a ser igual a i, o sea, va a tomar el valor que tiene i acá, y al final aquí este otro for, que es muy parecido a este, lo que va a hacer es que nos va a mostrar a nosotros la información, ¿verdad? En este caso del valor que tiene i. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este otro ejemplo de problemas con arreglos dice que tenemos que hacer un programa que rellene un arreglo con los números pares comprendidos entre 1 y 20 y los muestre en pantalla en un orden ascendente. Entonces para eso vamos a usar un bucle, el bucle for, ¿verdad? Para poder darle respuesta. Vamos a ir al DFD. Muy bien, aquí en DFD entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar lo que sería nuestra variable arreglo. Le vamos a poner un valor de 10, ¿verdad? Porque va a almacenar 10 números, y le vamos a poner que inicialice en 0. Vamos a poner una variable i, que va a ser nuestro iterador, que también va a iniciar en 0. Entonces con estos dos valores vamos a crear nuestro for, y vamos a poner aquí que para x ya no va a ser i, ¿verdad? Porque i la vamos a usar como una iteración. Entonces para x que inicie en 1 y termine en 20, porque recordemos que son los números, ¿verdad? Los primeros dice aquí los números pares comprendidos entre 1 y 20, entonces por eso decimos que inicie en 1, termine en 20 y vaya de 1 en 1, ¿verdad? Porque entonces este primer for lo que va a hacer es que va a ir a recorrer los números del 1 al 20, tanto pares como impares. Entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que el programa vaya descartando los que no son pares y no los cuente? Bueno, vamos a hacer entonces aquí una condicional, ¿verdad? Una decisión, para que diga entonces que cuando x mod 2, recuerden que el mod nos va a sacar el residuo de la división. Entonces cuando el residuo sea igual a 0, si eso es verdadero quiere decir que es un número par. Si es falso, ¿verdad? Entonces se va a ir por el no. Entonces nos interesa el lado del sí. Para eso entonces nosotros vamos a decirle aquí, vamos a hacer una asignación, ¿verdad? Un proceso que diga que si arreglo, en este caso de i. Profe, ¿por qué arreglo de i? Porque i es el que va a saber en qué índice nos encontramos, en qué posición estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando arreglo de i, valga x, o sea, va a almacenar esta parte, va a decir, por ejemplo, bueno, estoy en el índice 0 y tengo el valor 1. Este no va a mostrarse porque es impar. Cuando el i pasa a ser 2, entonces va a decir, estoy en el arreglo 2, por ejemplo, tengo el número 2, por decirles algo. Entonces ese sí se va a mostrar, por lo tanto va a tomar ese valor, x se va a almacenar ahí, ¿verdad? Lo va a ir poniendo en la cajita. Ahora aquí abajo vamos a decir que cuando i
sea i más 1. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir moviendo ese índice, nos vamos a ir moviendo, ¿verdad? Para ir depositando los valores en la cajita que corresponde. Vamos a aceptar. Y ahora vamos a hacer otro for aquí abajo, al puro final, ¿verdad? ¿Para qué va a ser este for? Bueno, este for lo que va a hacer es que nos va a manejar el orden ascendente, que inicie en 0 hasta que i sea menos 1, ¿verdad? Porque entonces recordemos que i va a ir incrementando, entonces queremos que sea de manera ascendente y en este caso que vaya de 1 en 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos aquí al final? Lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla el arreglo de ¿quién? De x, porque es el que nos interesa. Queremos saber los valores de los números que van a quedar almacenados en los índices. No queremos saber los índices, queremos saber los números que van a ser positivos, que van a ser pares, ¿verdad? En este caso, entonces vamos a correrlo y vean que ahí nos aparece el primer número, 2. Se brinca el número 1 porque no cumple, entonces no viene para acá, no se muestra. Y al pasar por el for, no se va a mostrar tampoco el arreglo porque no hay nada que mostrar, ¿verdad? Pasa al 4, pasa al 6, pasa al 8, al 10, al 12, al 14, al 16, al 18 y al 20. Muy bien, entonces, para volver a explicar aquí, ¿verdad? Tenemos primero el arreglo de 10 números, que va a ser 0, y un incremento, ¿verdad? Un iterador que va a ser 0 también, que va a iniciar en 0. Para cuando x empiece en 1 hasta 20 y vaya incrementando de 1 en 1, ¿verdad? Eso nos va a ir movilizando por nuestro índice. Y acá sucede la magia que va a decir, bueno, este es un número par, entonces se muestra, este es un número impar, no se muestra. Si el resto o el residuo de la división del número x entre 2 es igual a 0, entonces viene este señor arreglo de i, que es el que va a depositar, ¿verdad? Va a depositar el número par en el índice en el que se encuentre, y además va a venir y va a incrementar ese índice para volver a entrar otra vez y depositar, si es necesario, si el valor siguiente fuera positivo, depositarlo entonces en donde corresponde, perdón, positivo no, par. Y después acá, lo que va a hacer es que va a ir entonces moviéndose de manera ascendente por nuestro array, ¿verdad? Para que entonces nos muestre dónde se localiza. Para que quede más claro, yo tengo aquí un Excel con el problema. Vamos a borrar esto por aquí. Entonces dice que, por ejemplo, bueno, esto generalmente se le llaman corridas, es decir, la primera corrida, pero no son corridas de todos, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de i, que i vale 0, ¿verdad? Veanlo aquí, i 0 y x vale 1, ¿verdad? En este caso no hemos entrado aquí todavía. Entonces, este incremento siempre se va a hacer, siempre va a funcionar, aunque esté aquí en el sí, siempre i va a ir incrementando en 1. No necesariamente porque no entra, no va a incrementar. Entonces, viene y dice aquí que en la primera fase i vale 0, x vale 1. Por lo tanto, entonces, el i, recordémonos, yo les dije aquí, ¿verdad? Que el i nos va a decir a nosotros cuál es ese índice en el que se encuentra. Por lo tanto, entonces, el 1 va a ir acá. Pero recordemos que no se va a mostrar, ¿verdad? Vamos a ponerlo como un colorcito así, casi ni se vea. No se va a mostrar, ¿por qué? Porque no se cumple que sea divisible entre 2, por lo tanto no se va a mostrar. Muy bien, entonces viene aquí y ahora i vale 1. Entonces aquí vuelve a bajar el valor i 1. Ahora x vale 2, ¿verdad? ¿Por qué, profe? ¿Cómo se incrementa? Porque aquí el for nos va a incrementar a nosotros el valor a 2. Entonces, en el valor 1, en el índice 1, ¿verdad? Va a almacenarse el número 2, que ese es el número 2 que vemos al inicio. ¿Lo ven ahí? Ajá, muy bien. Entonces, seguimos por acá. Tenemos aquí que ahora i más 1 es 2. Pues viene aquí en la tercera corrida, 2. El valor de x es 3, por lo tanto se almacena en el índice 3, en el índice 2, perdón, pero como es impar no se va a mostrar, ¿cierto? Ahora y vale 3, bien, baja aquí igual. Ahora x vale 4,
En el índice 3 sí se va a mostrar el 4 porque es un número positivo, perdón, par. Ahora y vale 4, ¿verdad? Porque incrementó 1, x vale 5. En el valor, en el índice 4 no se muestra porque es un número impar, el 5. Ahora y vale 5, muy bien, x vale 6. En el índice 5 se va a mostrar el número 6 porque es un número par. Aquí y va a incrementar de 5 a 6. X va a valer 7 porque recordemos que es llegar hasta el número 20, ¿verdad? Entonces en el índice 6 se va a almacenar el número 7, no se va a mostrar porque es un número impar. Ahora y ya no vale 6, ahora vale 7. Y x vale 8, por lo tanto en el índice 7 se va a mostrar el número 8 porque es par. Ahora y vale 8 y así sucesivamente, ¿verdad? X va a valer 9, por lo tanto se va a mostrar en el índice 8, el 9, perdón, no se va a mostrar, se va a almacenar ahí pero no se muestra, ¿verdad? Vean que hay, por ser un número impar, y así sucesivamente voy a ir aquí rellenándolos. 9, 10, en el índice 9 se almacena el número 10, ahora vale 10 y x vale 11, en el índice 11 va, en el índice 10, perdón, va el número 11, no se muestra, ahora ahí vale 11, x 12, x se va a mostrar porque es un número par y vale 12. Esto es, chicos y chicas, para que ustedes se den una idea, ¿verdad?, de cómo trabajan estos arrays, porque puede ser que ustedes digan, uy, qué raro está eso, ¿verdad? Está muy muy extraño. Entonces para eso es que estamos explicando aquí cómo funcionan estos arrays, para que ustedes tengan como más claro, ¿verdad?, lo que es la idea y puedan ubicarse. Entonces aquí vamos por cuando y vale 14, ahora x vale 15. Entonces en el índice 14 va a almacenarse el 15 pero no se va a mostrar. Ahora y vale 15, x vale 16, entonces en el índice 15 se va a mostrar el número 16. Perdón, aquí me equivoqué yo, 16, x vale 17, en el índice 16 no se va a mostrar porque es un número impar. Ahora vale 17 y en el 17 se muestra el número 18. Ahora ahí vale 18. En el índice 18 el número va a ser el 19, no se muestra porque es un número impar. Y aquí ahora y vale 20, aquí me faltó agregar uno más. Está. Entonces y vale 20, ¿verdad? Y, perdón, y vale 19 y x vale 20. Entonces en el valor, en el índice 19 se va a mostrar el 20, el número 20. Entonces de esta manera es para que ustedes se den la idea de cómo corre esto, ¿verdad? Porque así a primera vista pudiera ser que uno diga, uy, rarísimo, no entiendo. Pero ya viéndolo acá, si pueden hacer este mismo ejemplo para que lo logren comprender, excelente. Entonces así es como queda este vector.